diagrama con el que hemos estado trabajando y observar que prácticamente estamos en el último tema, 2.6 de este capítulo 2, analizando la aplicación de todo lo que hemos conocido en cuanto a la función que tiene esta división sensitiva sensorial del sistema nervioso. El día de ayer con el grupo de ustedes nos quedamos en esta lámina o pudimos avanzar hacia las siguientes. Recuerden que no terminamos en el mismo punto los tres grupos. No sé si pudimos avanzar a los dermatomas o nos quedamos en la lámina anterior. Estábamos hablando sobre las funciones de del área somatosensitiva 1 y 2. Ajá. Apenas íbamos a ver Perfecto. las Entonces, áreas de asociación. Ok, entonces nos quedamos aquí. Bien. Bueno, de cualquier manera estos temas están relacionados, ¿verdad? Y si nos quedamos en esta parte final, ¿verdad? Del tema, más bien 2.5, pues quiere decir, ¿verdad? Que tenemos ya ahorita que partir del hecho de que identificamos, como lo marcan todas nuestras referencias, que existen tres áreas de la corteza sensitiva somática o somatosensitiva, y que esas áreas, a dos de ellas se les ha denominado las áreas somatosensitivas 1 romano y 2 romano. Se acostumbra a representarla, como lo hemos señalado, con una letra S mayúscula y el número romano enseguida. Y entonces, de cada una de ellas, de estas áreas somatosensitivas 1 y 2, tenemos que conocer al menos cuál es la localización anatómica, es decir, en qué parte de la corteza cerebral se encuentran, qué funciones realizan y a qué áreas de Brodmann corresponden estas zonas. No todas están bien identificadas y bien, dijéramos, estudiados todos sus componentes, pero sí vamos a hablar al menos de lo que ya tenemos certeza en cuanto a ellas. Y de esa manera, utilizando nuestros esquemas que hemos visto tanto en el texto de Guyton como son estos que tenemos aquí, podemos afirmar, ¿verdad?, que el área S1 corresponde a la llamada circunvolución post-rolándica, que significa que está por detrás del surco o cisura de Rolando, que le llamamos también cisura central, y eso está en ambos lóbulos parietales. Por lo tanto, va a haber una S1, obviamente, del lado derecho y la otra en el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Esa zona sensitiva es o se considera la más importante debido a que en ella se detectó por dos neurocientíficos que fueron Penfield y Rasmussen, se detectó en esa zona S1 la presencia de una organización, dijéramos, somatotópica, que consiste en la representación de cada parte de mi cuerpo. Y a esa representación es a lo que le conocemos, vamos a ver, ¿están viendo bien las figuras? Sí. Perfecto. Entonces, a esa organización es a lo que le llamamos la, le llamamos el homúnculo sensitivo, ¿sí? El homúnculo sensitivo, aquí es donde quería yo aplicarme, ¿verdad? Entonces, si nos regresamos a la localización, pues resulta, ¿verdad?, que este homúnculo sensitivo, llamado así por sus autores que fueron Penfield y Rasmussen, desde, pues, iniciando la primera mitad del siglo pasado, si ustedes ven la imagen que tienen del lado derecho, esa imagen está en el capítulo 48, y si ustedes ven, leen el pie de figura, vean cómo ahí precisamente se especifica que está tomado de una de las publicaciones de estos autores que fue hecha años más tarde. De hecho, ahí nos dan la fecha del 68.
pero ellos desde 1952 aportaron este conocimiento. Y al rato que hablemos de él, vamos a ver sus características, pero por ese motivo esta área S1 es la más importante, ¿verdad? Ese homúnculo sensitivo, por supuesto, como tal, no se encuentra en la región S2. En la S2 no tenemos esa representación de cada parte de mi cuerpo, como lo está poniendo la figura de Guyton. Hay solo algunas zonas que están representadas, pero no todas. Si localizamos anatómicamente la S2, entonces observando la figura, diríamos, ¿verdad?, que esa S2 queda por detrás de la parte lateral de la S1 y que inclusive si observamos queda por encima de la cisura lateral o cisura de Silvio. Esa es la ubicación. Si nos vamos enseguida, ¿verdad? Enseguida nosotros podemos ver que en cuanto a áreas de Brodmann, pues la que es más importante, sin lugar a dudas, es la S1. Y entonces las áreas de Brodmann que corresponden a esta corteza S1 son, como lo estamos viendo en la figura, con mayor especificidad nombradas en ese orden: área 3, área 1 y área 2. Aunque claro, nosotros le podemos poner 1, 2 y 3. De hecho, ¿verdad? El área 3 es una región que actualmente se encuentra subdividida en dos componentes. Y el recuadro de abajo de esta figura es muy útil para que veamos cómo exactamente esta circunvolución pues inicia donde está el surco o cisura de Rolando O central. Y entonces vemos cómo la parte ascendente, la parte que inicia, ¿verdad?, hacia arriba la circunvolución, corresponde a esa área 3 de Brodmann. La parte inicial pequeña, pues sería la zona 3A, y la parte mayor de la área 3 corresponde a la zona 3B. Y ahí rescatamos, ¿verdad?, el hecho de que en esa zona es donde se localiza, donde fue identificado el homúnculo sensitivo, en el área 3B. Luego tenemos la 3.1, perdón, el área 1, que queda hacia la parte más superior de la circunvolución, y hacia su parte descendente tendríamos el área 2, ¿sí? Entonces, resumiendo, esa zona S1 corresponde a estas áreas 3, 1 y 2. Si las comentamos como 1, 2 y 3, es correcto siempre y cuando sepamos que en ese orden fueron numeradas por Brodmann. Como Brodmann ya falleció, pues no le podemos preguntar por qué las puso así, ¿verdad? Entonces es una nomenclatura internacional que como tal tiene aplicación importante en clínica. Así es como se nombran las áreas funcionales, o sea, por su función de la corteza cerebral. Cuando un paciente tiene alguna alteración de corteza cerebral, entonces se habla de lesión del área 4 o lesión del área 17, 18, es decir, el área que sea. Más al rato vamos a dar otros detalles. Las funciones que tiene esta S1, por supuesto que la primera de ellas es que recibe, ¿verdad?, esta S1, esas tres áreas de Brodmann, toda la información sensitiva somática, tanto la que procede del sistema columna dorsal lemnisco-medial, como la que va por los fascículos, ¿verdad?, del sistema espinotalámico o anterolateral. Eso quiere decir entonces, ¿verdad?, que al recibir esa información, esta S1 es la que nos permite percibir todas las sensaciones somáticas que hemos visto, las sensaciones mecánicas y las sensaciones térmicas, las sensaciones de dolor y las sensaciones agregadas que hemos visto, ¿verdad? Otra función es que esta S1 envía sinapsis a las otras áreas también de sensibilidad somática, que son la S2 y la que tenemos en el recuadro de abajo, a las áreas de asociación somatosensorial.
¿sí? Y de esa manera hay mucho todavía que no conocemos dijéramos, con detalle algunas funciones que específicamente sean de estas dos últimas áreas, pero sí sabemos que trabajan en conjunto y que la S1 envía sinapsis a estas áreas. Algunas cuestiones sí la conocemos, por ejemplo, si nos vamos a terminar la S1, ya dijimos, en el área 3B es donde se ubica esa representación topográfica de cada parte de mi cuerpo que llamamos homúnculo sensitivo. El área 1, ¿verdad? Es un área que se le ha detectado específicamente que nos permite identificar objetos con el tacto, es decir, sin verlos. ¿Y qué característica me permite identificar el área 1? Y nos hablan de que la textura de los objetos, la textura que tiene que ver con el hecho de decir si la superficie que estamos tocando es una superficie lisa o es una superficie rugosa o áspera. Nos habla, ¿verdad?, de que si la consistencia de ese objeto es una consistencia firme como madera, metal, vidrio, o es una consistencia suave, ¿verdad? Como el espuma, el memory foam, todos estos materiales que son suaves. El área 2, ¿verdad? Se ha identificado en esta área una habilidad en esta área que nos permite identificar con el tacto también, ¿verdad? No al ver, nos permite identificar forma de los objetos, nos permite describirlos, de tal manera que cuando nosotros nos realizan o cuando nosotros como médicos realizamos una exploración neurológica y le damos al paciente un objeto, diciéndole que voltee la mirada, la cabeza o que cierre bien los ojos y que con el tacto me lo identifique, pues podemos identificar que esto, ¿verdad? Hasta las partes, podemos decir, aquí está la punta del lapicero, en esta parte, ¿verdad? Está su borrador sin verlo, sin verlo. Y podemos decir, ¿verdad? Si nos dan, por ejemplo, un celular, ¿verdad? Bueno, pues por el tacto, ¿verdad? Pues esto es un celular. Y es muy diferente, por ejemplo, de otro objeto como sería una moneda o como sería un objeto en forma cúbica o un objeto en forma cilíndrica. O sea, reconocer las formas. Eso nos permite y se ha visto que es una función del área 2. Eso es importante saberlo, sí, porque más al rato vamos a ver en la aplicación clínica cómo se ha sabido esto. Pues se ha sabido porque cuando los pacientes tienen alguna enfermedad vascular cerebral, ¿verdad? Y se lesionan esas áreas, entonces las manifestaciones clínicas que se presentan es alteraciones en estas capacidades funcionales, del reconocimiento a través del tacto de formas o reconocimiento a través del tacto de texturas, ¿verdad? De los materiales, de los objetos. El área de asociación somática, jóvenes, esta área, observemos aquí en primero la imagen, la figura lateral del encéfalo, ¿verdad? Y observamos que está constituida por dos áreas de Brodmann. Si nosotros vemos, aquí utilizaron colores en esta imagen, ¿verdad? Luis Octavio, tengo tu mano levantada. Sí, doctora, es que me surgió una duda, ¿Sí? pero tenía un poco de pena preguntarla, pero por ejemplo, en eso de identificar los objetos a través del tacto, Sí. en alguna persona que nació sin vista, él no sabe qué objeto es porque no le han dicho, mira, ve, este objeto es una pluma, es un lente. Entonces, Claro. él, ¿cómo lo identifica o no lo identifica o no se desarrolla bien esa área o qué pasa? Si la pérdida de la visión es completa, ¿verdad? Así como tú lo comentas, Luis Octavio, pues esa función de sentido especial, de sensibilidad especial, pues no la tiene, ¿verdad? No la tiene. De hecho, nosotros sabemos, ¿verdad? Que en estas personas el tacto es como que
un sentido de sensibilidad somática que compensa en mucho esa ausencia de la visión, ¿verdad? Entonces, ellos aprenden a conocer, ¿verdad? Las superficies, las texturas, por un aprendizaje a través de este sentido somático. Y esa es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Muy importante, Luis Octavio, porque, ¿verdad? Inclusive más adelante que veamos la aplicación clínica, vamos a ver cómo las personas que tienen una pérdida, ¿verdad? Total de la visión, por supuesto que no pueden leer. O sea, no pueden leer las escrituras, ¿verdad? Que ni identificar la lectura como tal, como nosotros. Pero hay un sistema, ¿verdad?, que les permite leer inclusive de manera admirable con la misma rapidez con la que leemos quienes no tenemos esa pérdida de ese sentido. No sé si recuerden, ¿verdad? Y alguien nos quiera decir cómo se llama ese sistema de lectura para las personas que no tienen la visión disponible. El sistema Diego, Braille. ¿verdad? Diego, le alzaste la mano y Sherlyn también iba a hablar. A ver, Diego, ¿qué nos puedes comentar? El braille. Y ese es, ¿verdad? Sherlyn, no sé si tú también ibas a comentarnos algo. Sí, doctora, el sistema Braille. El braille, fíjense. Y si nosotros podemos leer en un minuto cientos de palabras, leerlo utilizando la vista, obviamente. Estas personas utilizando el tacto pueden leer inclusive a veces hasta más palabras que nosotros. Entonces imagínense, ¿verdad? ¿Por qué lo pueden hacer? El fundamento del sistema Braille lo vamos a ver cuando veamos la aplicación clínica. Diego, pero así es, ¿verdad? Así es, dijéramos, la situación, ¿sí? Bueno, vamos a seguir adelante y ahora vamos a ver cómo decíamos, esta área de asociación, áreas en plural porque son dos, de asociación somatosensorial o sensitiva somática. Decíamos que está constituida por dos áreas de Brodmann. Y esas áreas, en cuanto al número, porque la clasificación de Brodmann es con números arábigos, le corresponde al área 5, que es la que continúa a la 2, ¿verdad? Vean aquí en el recuadro de abajo cómo ese dibujo fue muy afortunado porque pues, nos permite entenderlo mejor. Y como la segunda área, que es más amplia, aquí la tuvieron que reducir, ¿verdad? Es la 7, y entonces, anatómicamente, ¿cómo la ubicamos? Pues ahí está, ¿verdad? Es lo que se llama la circunvolución o corteza parietal posterior, ¿verdad? Es lo que se llama la circunvolución o corteza parietal posterior y corresponde a esas áreas de Brodmann, la 5 y la 7. Entonces, igual que la S2, decíamos, en sus funciones recibe sinapsis de la S1. Y no sé si alguien de ustedes, ¿verdad?, que haya tenido oportunidad de leer nuestro capítulo en Guyton o en otro autor, nos quiera dar alguna característica funcional de estas áreas de asociación sensitiva somática o áreas 5 y 7 de Brodmann. Y hay también no hay una definición como tal, ¿verdad? Decíamos, ni la S2 ni las áreas de asociación sensitiva somática tienen una definición tan exacta como lo tiene la S1, pero inclusive del área esta de asociación sensitiva somática 5 y 7, lo que nos dice, a ver, Mestli, se me levantó tu mano igual que Frida, entonces te escuchamos primero, Mestli, y luego Frida. Sí, doctora, ¿era la percepción táctil? Es una percepción táctil, ¿verdad? Pero tiene una característica, o sea, esa percepción va a tener ciertas características. Vamos a ver qué nos puede aumentar Frida y después Luis Octavio otra vez y Alfredo. A ver, Frida. Sí, doctora, consiste en combinar la información para la percepción de un objeto. Ok, entonces fíjense, ahí es combinar la información. Eso quiere decir que la identificación de los objetos no es así como que tan sencillo,
¿verdad? Se necesita que participen varias vías y zonas del encéfalo. Entonces, como que esta área de asociación sensitiva nos está diciendo Frida, ¿verdad? Colabora con la S1 y colabora con otras áreas sensitivas del encéfalo para la identificación correcta de los objetos. Luis Octavio y luego Alfredo. Para una vez en anatomía, que están relacionados con el nervio facial, porque integraban como, bueno, se encargaban más de nada de eso, de integrar una respuesta ante un estímulo de percepción visual. Y bueno, yo sabía eso, de que, por ejemplo, para realizar una acción y como, digamos, acomodarse en el espacio correctamente, como una propiocepción específica a un estímulo visual. Entonces, ahorita, ¿verdad? Más adelante que veamos la aplicación clínica, vamos a ver a esto que está comentando ahorita Luis Octavio. Alfredo, te escuchamos. Yo había entendido, doctora, que el área 5 y 7 se encarga de la descripción de los objetos, pero también el GUITO no menciona las áreas 3, 2, 1 que ahorita acabamos de ver, y como ahorita lo explicó, la 2 es del tacto, reconocer objetos suaves, la 3 es de describir objetos, entonces ya no me quedaría tan claro de qué se encarga el área 5. Pero ahí viene en el libro que esta se encarga, por ejemplo, cuando estamos dormidos, si por ejemplo te ponen un cuchillo sobre la espalda, esta área es la que se va a encargar de describir que un objeto te está tocando. Por lo tanto, yo pienso que se encarga de hacer una descripción de un objeto que nos puede perjudicar, ¿no? Así es, nos dice el Guyton, ¿verdad? Percepción de estímulos complejos, ¿verdad? Complejos. A ver, también tenemos la mano de Valeria y de Chirel. Valeria, te oímos. Sí, leí que la 5 se encarga de la percepción táctil y la 7 es un área integradora. Entonces, así como decía mi compañero Alfredo, que podemos percibir un cuchillo, pero sin la vista, porque en lo que yo leí decía que era una área integradora del reconocimiento de objetos sin que se use la vista. O sea, con solo sentirlos podemos saber qué son, cerrando los ojos, o alguien que sea invidente, entonces toca las cosas y así sabe qué son. Exacto. ¿Verdad? Muy bien, Valeria. Ya ven cómo estamos aumentando, ¿verdad? Lo que se sabe hasta ahorita de esas áreas. Chirel, ¿tú qué nos quieres comentar? Y después Arturo. Bueno, algo que podría agregar, doctora, es que se generan sensaciones complejas en esta área debido a todos los fascículos que penetran también y las conexiones que tiene, por ejemplo, con la corteza auditiva, con el tálamo. Por lo que a partir de todas estas sensaciones que son, pues, son somáticos sensitivas, permite las une y crea una sola y así es como percibimos los objetos. Y eso es muy importante porque eso comparte y también complementa, Valeria, lo que decía hace un rato Luis Octavio, que ocurre en las personas que de nacimiento no tienen disponibilidad de la visión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicarles las formas? Pues es utilizar los sentidos que sí disponen ellos, como son el tacto, obviamente, y como es los demás sentidos especiales, desde el olfato, el gusto y la audición. Y nosotros podemos darle a estas personas, ¿verdad?, que su aprendizaje y decir esto, ¿verdad? Esto es vidrio, ¿verdad? Generalmente es transparente, o sea, lo describe uno. Esto, ¿verdad? Tiene una forma cilíndrica, y es muy diferente, ¿verdad?, a esto que va a tener una forma rectangular. Entonces es el tacto y el oído lo que ayuda también, ¿verdad?, al conocimiento, a la identificación de las cosas. Finalmente, a ver, Arturo, para ya pasar a otro tema, ¿te oímos? Sí, doctora, pues nada más, bueno, agregando es que la área de asociación somatosensitiva, pues como tal va a integrar toda la información que recibe de las otras áreas que son puramente somatosensitivas, como es la somatosensitiva 1, las áreas de la corteza auditiva y la corteza visual, pero también recibe directamente
fascículos desde el tálamo, doctora. Y eso es muy importante. Es muy importante porque sin lugar a dudas, jóvenes, yo creo que todos leyeron, ¿verdad? Que inclusive para la información sensitiva, el relevo que tiene la tercera, que implica la participación de la neurona de tercer orden en el tálamo, es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. El tálamo siempre tendrá una participación prioritaria y vamos a ver más adelante cómo no nada más en funciones sensitivas, en funciones motoras también. Claro, van a ser otros núcleos, otras áreas, pero así es como lo escuchamos de sus compañeros. Y entonces vamos a pasar a la siguiente parte, ¿verdad? Y vamos a seguir ahora, teníamos aquí el homúnculo sensitivo, ¿verdad? Que explicábamos hace un rato. Bueno, aquí lo que vamos a especificar, jóvenes, de esto, es que cuando queremos describirlo, tenemos que empezar por saber que la palabra homúnculo fue otorgada a este mapa somatotópico. Quiere decir, cada parte del cuerpo tiene un lugar de representación. Eso significa un mapa o distribución somatotópica. Y eso fue lo que aportaron Penfield y Rasmussen. Si nosotros observamos, jóvenes, por supuesto, ¿verdad? Que la representación está distorsionada. ¿En qué sentido está distorsionada? Que no va de acuerdo al tamaño, a la superficie que tiene esa parte del cuerpo. Si así fuera, es decir, si el área somatotópica correspondiera al tamaño, pues la zona de mayor representación debía ser el tronco y las extremidades inferiores, los muslos, ¿verdad? Y aquí vemos que no es así. Aquí vemos que la representación más grande la tiene la cara. Y de la cara inclusive está distorsionado, porque no es la frente, el área de los párpados y la nariz, sino es el área de las mejillas con los labios, ¿sí? E inclusive fíjense cómo está la mitad de la cara. Y eso es muy importante. Ahí también uno supondría, es que la otra mitad está escondida o es porque no quisieron ponerla. No, jóvenes, no, ¿verdad? Ya lo vamos a saber. Fíjense que otra área de representación es muy grande, de acuerdo al tamaño que tiene real en nuestro cuerpo, las manos, los dedos, ¿verdad? Vean el pulgar, los demás dedos, la zona de palma de las manos. ¿Comparada con quién? Simplemente comparen con el antebrazo, ¿verdad? El tamañito y cuántas veces cabe nuestra mano en el antebrazo y en el brazo y vean el tamañito. Ni siquiera, ¿verdad? Todo el antebrazo y el brazo logran tener el área de representación de nuestras manos. Luego vean el tronco, ¿verdad? El tronco pequeñito, ¿verdad? Igual el área del muslo, de la pierna y vean cómo inclusive los pies vuelven a tener una representación distorsionada mayor que el resto de las extremidades, ¿sí? Y entonces, fíjense, jóvenes, aquí la pregunta sería, ¿verdad? Ya entendí que, o sea, ya lo debo de entender así, que el homúnculo sensitivo corresponde a la representación, ¿verdad? De cada parte de mi cuerpo en esa zona 3B, ¿verdad? De la clasificación de Brodmann. Es decir, la zona 3B más bien el área 3B de la corteza S1. Así es como debemos de manejar, ¿verdad? Pero tenemos que saber que es S1 y tenemos que saber que es 3B. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? Este homúnculo sensitivo, que homúnculo significa literalmente como hombrecillo, no hombrecito. No es un diminutivo, porque si fuera un hombrecito, pues sería nada más una figura parecida a la humana de pequeño tamaño. Y aquí hombrecillo significa una representación, ¿verdad? Desproporcionada, de acuerdo al tamaño. Y entonces ahí sacaríamos la primera pregunta. Si el tamaño del área de nuestro cuerpo no determina el área de representación, entonces, ¿de qué depende el área de representación en el homúnculo sensitivo? ¿De qué depende? ¿Quién contesta? A ver, levantó la mano Lili.
Es debido a la cantidad de receptores sensitivos que tiene cada una de estas zonas. Y eso es correcto, Lili. Y sin lugar a dudas, ¿verdad? Quizá nosotros ya lo sabíamos, que la parte más sensible de nuestra cara con mucho es la zona de los labios y la mejilla, más que la nariz, más que la frente, más que los párpados. Y sin lugar a dudas tenemos mayor sensibilidad somática en las yemas de los dedos, especialmente táctil, ¿verdad? Que en el resto de las extremidades, ¿verdad? Y superiores. Y en las extremidades inferiores hay más densidad. Densidad, acuérdense, es número de receptores sensitivos en los pies que en el resto de la extremidad. Paso número 2, jóvenes. ¿Qué otra característica observamos? ¿Sí? ¿Por qué da la impresión en la figura? Véanlo. Nada más está un pie, una pierna, nada más está una mano, nada más se ve la mitad de la cara. Es Jóvenes, tengo que ofrecerles una disculpa, pero es que un examen de maestría que empezaron esta semana lo cambiaron para ahorita a las 12:30. Acaban de avisarme que tengo que entrar al examen porque ya están todos los integrantes del comité tutorial. Entonces, pues nos vemos mañana, jóvenes, para seguir con la clase. Una disculpa.